Tengo 40 años, 2 hijos y nací en Armero. Pero no nací antes ni después de la tragedia, yo nací ese mismo día, en medio del barro, y eso se lo debo únicamente a mis padres. Ellos son los verdaderos héroes de mi vida. Mi padre me decía que Armero era de clima caliente, pero el día anterior a todo, el calor era sofocante, se veía como caía la ceniza al comienzo muy suave, pero a medida que pasaba el día y ya entrada la noche se volvía cada vez más fuerte. Papá decía que cuando era más joven Armero había tenido una inundación, pero que nunca pasó a mayores, se perdieron algunos muebles y ganado, nada grave. Los de emergencias decían que no había nada que temer, que estábamos a casi 100 kilómetros del Ruiz. Mis padres tenían un pequeño supermercado que quedaba como a 5 minutos en el carro de la casa. A eso de las 9:30, justo cuando ya estaban por cerrar, se fue la luz. Como era tan común que se fuera la energía por esos días, ninguno de los dos se asustó. Es más, los vecinos empezaron a arrimarse al local buscando lámparas, baterías o velas. Mi padre decidió atender el negocio un poco más y mi madre, a pesar de que ya estaba un par de semanas de darme a luz, se quedó ahí ayudándole. Finalmente, se subieron al auto. Papá tuvo que prender los limpiaparabrisas para quitar la capa de ceniza y hasta bromeaban diciendo que ahora sí tendrían que lavar el carro. Pero en ese momento, un ruido como de una máquina, pero multiplicado muchas veces, comenzó a sonar y el suelo empezó a temblar. En la otra esquina mi padre lo vio, la avalancha. No hubo tiempo de arrancar. El lodo rodeó el auto de inmediato y el carro se movía, se mecía en esa masa pesada. Mi padre sacó la mano por la ventana y sintió ese barro lleno de rocas, caliente. Además de lo terrorífico del sonido, era la oscuridad casi absoluta. Él siempre me dice, ante ese ruido gigante y la ceguera total, ¿uno qué puede hacer? De pronto, vieron la silueta de la cúpula de la iglesia, de alguna forma, estaban flotando a la misma altura de la cruz. El auto se comenzó a llenar de lodo cada vez más por dentro. No tuvieron otra opción que subir al techo del carro, aferrándose al metal frío con todas sus fuerzas para no ser arrastrados. Mi papá se inclinó sobre las piernas de mi madre, cubriendo su vientre con su propio cuerpo para protegerme de los troncos y las piedras que pasaban. Sentían los golpes de los escombros chocando contra el auto, pero no había tiempo de sentir dolor, el miedo los tenía anestesiados. Poco a poco, el movimiento se sentía más lento. La avalancha iba bajando de velocidad y ese barro, que al principio quemaba, ya no estaba tan caliente. Se quedaron ahí, en medio de un silencio que pesaba más que el ruido, pensando que lo peor ya había pasado. Pero mi madre, en medio de esa paz repentina, sintió que el vientre se le ponía duro como una piedra. Yo ya no podía esperar más. Fue en ese silencio de muerte, cuando el rugido por fin se detuvo, que la oscuridad absoluta dejó que la mente comenzara a procesar lo que acababa de pasar. En medio de esa negrura donde no se veía ni la palma de la mano, lo primero que hicieron, casi sin respirar, fue verificar la barriga de mamá. Mi papá buscó con sus manos desesperadas el vientre de ella, tocando por encima del lodo seco para sentir si yo todavía estaba ahí, si seguía moviéndome. Fue entonces cuando se dieron cuenta del daño. Mi mamá, en el desespero por no dejarse caer del techo del auto mientras la avalancha la sacudía, se había aferrado al borde metálico con una fuerza sobrehumana. No sintió nada en el momento, pero al soltarse, tenía los dedos hechos trizas, las uñas se le habían reventado y la carne estaba viva de tanto sostenerse de ese borde cortante. Pero ella ni se quejó, se quedó ahí, quieta en la oscuridad, sintiendo como el frío empezaba a reemplazar el calor del barro, con la mano destrozada sobre su vientre, dándome calor a través de la piel mientras el mundo alrededor se quedaba mudo. En ese silencio que quedó, lo único que se oía era el goteo del barro y, de pronto, empezaron los lamentos. Eran voces que salían de la nada, gritos de gente que uno no veía pero que estaban ahí mismo, atrapados. ¡Ayuda! Por favor, sáquenme de aquí. Gritaba alguien muy cerca del carro. Eran preguntas que nadie podía responder. Se oía a la gente preguntando qué había pasado, si el volcán se había venido todo abajo. Otros gritaban nombres, desesperados. ¿Alguien sabe dónde está la esposa de don Mario? ¿Vieron al hijo de la señora del banquero? Se buscaban unos a otros en esa ceguera total,
tratando de armar el rompecabezas de sus familias con puros gritos. Mi padre me cuenta que era lo más triste del mundo, porque querían ayudar, pero no se podía mover. Si intentaban bajarse del techo del auto, se hundían en ese fango que todavía estaba hablando. Se quedaron ahí, escuchando cómo los gritos de unos se iban apagando mientras otros empezaban a rezar el rosario en voz alta. Mi mamá apretaba los dientes, aguantando el ardor de sus dedos destrozados y el peso de su barriga, oyendo cómo el pueblo entero se preguntaba en la oscuridad quién había quedado vivo. De pronto, empezó a llover, pero esta vez era agua de verdad, no ceniza, fría y constante. Con esa lluvia empezaron a limpiarse como pudieron el barro de la cara y de los ojos. Pero con el agua llegó el frío, un frío que se metía en los huesos porque estaban empapados y el barro ya no daba calor. En esas estaban cuando oyeron una voz ahí mismo, pegada al guardabarros del auto. «Ayúdenme, por favor». Era un señor que apenas podía hablar. «Me estoy muriendo, perdí una pierna, me la arrancó un tronco. Sáquenme». Mi padre, que todavía estaba inclinado protegiendo a mi mamá, intentó estirarse para ver si podía alcanzarlo, pero la oscuridad era tan espesa que solo oía el chapoteo del hombre intentando no hundirse. El señor lloraba, les suplicaba que no lo dejaran solo. Mi papá miraba a mi mamá, con su barriga de casi 9 meses y sus dedos destrozados, y luego miraba hacia donde salía la voz. El sentimiento de impotencia era una cosa horrible, querer dar una mano y saber que si se bajaba del techo, el lodo se los tragaba a todos. «No se mueva, señor, quédese ahí», le gritaba a mi papá para darle ánimos, «ya casi amanece, ya casi nos ven». Pero el señor no paraba de decir que tenía frío, que ya no sentía el cuerpo. Mi mamá se tapaba los oídos para no oír los quejidos, apretando los ojos mientras el agua de la lluvia le lavaba la sangre de sus manos hechas trizas, rezando para que ese hombre aguantara, y para que yo, allá adentro, no decidiera salir en ese preciso momento. Toda la noche transcurrió igual. El tiempo se volvió una masa pesada, como el mismo barro. En medio de ese frío que calaba hasta el alma, las voces no paraban, pero lo más aterrador no eran los gritos, sino cuando dejaban de oírse. Uno oía a alguien pedir auxilio con mucha fuerza, gritando el nombre de un hijo o de una madre, y poco a poco esa voz se iba volviendo un hilo, un susurro, hasta que se apagaba del todo. El silencio que quedaba después de cada voz que se perdía era como un golpe. Cada vez que una voz se dormía, era una vida que se terminaba de hundir a pocos metros de ellos. Mi mamá se quedó ahí, hecha un nudo en el techo del carro, sintiendo como el agua de la lluvia le enfriaba la piel y le entumecía los dedos destrozados. No hablaban para no gastar el aire, solo se apretaban las manos de vez en cuando para saber que el otro seguía despierto. Estaban rodeados de muerte, esperando que el sol saliera de una vez para dejar de imaginar lo que el barro les estaba ocultando. Cuando por fin empezó a clarear, lo que vieron no fue el mundo que conocían. No había colores, ni árboles verdes, ni casas pintadas. Todo era gris. Un gris cenizo y pesado que lo cubría todo, como si le hubieran echado cemento al mundo entero. Mi papá dice que al principio uno no entendía qué estaba mirando. Se veía lodazal parejo y, de vez en cuando, algo gris se movía allá a lo lejos. Solo cuando esas cosas se movían era que uno podía distinguir que eran figuras humanas, personas que intentaban levantarse o que sacaban un brazo del fango. Pero eran sombras del mismo color del suelo, como si el barro se las estuviera comiendo por fuera. Otras figuras simplemente no se movían. Se veían bultos por todos lados, cuerpos que habían quedado en posiciones raras, algunos que se notaban destrozados por los golpes de las piedras y los troncos, pero todo bajo esa capa de ceniza. Parecían figuras censuradas, como me dice mi padre, el gris era tan espeso que tapaba el horror de la sangre y las heridas. Mi mamá miró hacia donde debería estar el supermercado y no vio nada. No había paredes, no había rejas, no había nada de lo que habían estado cuidando hasta las 10 de la noche. Solo estaba ese mar de lodo y los quejidos de los que, como ellos, seguían sobre algún techo, esperando que alguien apareciera en ese horizonte donde ya no quedaba nada en pie. En ese momento, cuando el sol ya mostraba todo ese desierto gris, oímos un motor, pero no de camión, sino del cielo. Una avioneta pasó bajito, casi rozando los restos de los techos. Mi mamá dice que sintió un alivio en el pecho,
que agitaron las manos con la poca fuerza que tenían pensando, ya nos vieron, ya vienen por nosotros. Pero la avioneta siguió derecho, se fue perdiendo a lo lejos y los dejó ahí, con el brazo estirado y el corazón vacío. Fue entonces cuando aparecieron ellos. Eran unos hombres que caminaban por las orillas, por donde el barro ya estaba más firme. Se veían limpios, sin heridas, como si la avalancha no los hubiera tocado. Al principio, mi mamá los vio ir de un lado para otro, saltando entre escombros, y creyó que eran rescatistas o vecinos que estaban ayudando a sacar gente. Pero a medida que se acercaban al carro, no estaban ayudando. Iban con un afán miedoso, pero no era el de salvar vidas. ¿Vieron cómo se agachaban sobre los bultos grises que no se movían? Les arrancaban los anillos de los dedos, les daban tirones a las cadenas en el cuello y les quitaban los relojes a los muertos. A los que gritaban pidiendo auxilio ni los miraban, pasaban por encima de ellos como si fueran piedras, buscando solo el brillo del oro entre tanto gris. Mi padre abrazó más fuerte a mi mamá y le susurró que se quedara callada. Ella, con sus dedos trizas y su barriga de 8 meses, se quedó petrificada viendo cómo la miseria humana salía a flote cuando todo lo demás se hundía. Esos hombres no veían una tragedia, veían una oportunidad. Fue ahí, viendo esa falta de alma en medio de tanta muerte, cuando mi mamá sintió el dolor definitivo. Un corrientazo que le recorrió toda la espalda y la hizo doblarse, apretando los dientes para no gritar y no llamar la atención de los saqueadores. Ya no puedo más. El niño viene ya. Mi padre, desesperado al ver que mi mamá ya no podía aguantar más el dolor, decidió arriesgarse. Se puso de pie sobre el techo del carro, haciendo equilibrio en ese metal resbaloso, y les gritó a los hombres que venían saqueando. «Hey, por aquí. Ayúdenme, mi mujer está de parto», les gritó con la voz rota. Los hombres se detuvieron un segundo, pero sus caras no mostraron ni un gramo de misericordia. Miraron el carro, miraron a mi mamá doblada de dolor y luego siguieron agachándose sobre otros cuerpos, buscando más oro. Para ellos, una mujer pariendo era solo un estorbo que no les daba ninguna ganancia. Parecía que no iban a prestarle atención, hasta que uno de ellos se acercó un poco más para revisar a alguien que estaba atrapado cerca de nuestro auto. En ese momento, la luz del sol le dio de frente y mi papá le vio bien la cara. «Oiga, ¿usted no es el hijo de don Saúl?», le gritó mi padre, reconociéndose entre el fango. «Usted trabajaba en la ferretería». «Soy el del supermercado». El hombre se quedó quieto. Ese reconocimiento lo frenó en seco. Miró a mi padre, luego miró a sus compañeros que seguían en lo suyo, y algo en su conciencia tuvo que haber vibrado. Quizá fue el recuerdo de cuando mi papá le fiaba o el simple hecho de dejar de ser un fantasma anónimo para volver a ser alguien con nombre y pasado. De mala gana, se acercó al carro. «Está bien, patrón, vamos a ver qué hacemos», dijo el hombre, guardándose algo que acaba de robar en el bolsillo. «Pero muévase, que esto se sigue hundiendo». Mi padre la sostuvo de los hombros mientras aquel hombre, con las manos todavía sucias de quitarle pertenencias a los muertos, se preparó para recibirme en medio de ese cementerio gris. El nacimiento fue allí mismo, sobre el metal retorcido del techo del carro, bajo ese cielo gris que no terminaba de decidirse entre la lluvia y el sol. Mi mamá gritaba, y cada grito era un desgarro doble, el dolor de traerme al mundo y el dolor insoportable en sus propios dedos. Cada vez que una contracción la sacudía, ella, por reflejo, intentaba cerrar los puños, y la carne viva de sus dedos destrozados chocaba contra sus palmas. Cuando finalmente nací, el tiempo se detuvo. Mi padre dice que, por un instante, el lodo, los muertos, los saqueadores y el olor a azufre desaparecieron. Solo estábamos nosotros tres. Pero el silencio de la muerte que nos rodeaba lo devolvió pronto a la realidad. Miró a mi madre, herida y agotada, y me miró a mí, tan pequeña y frágil en medio de tanta destrucción. Tuvo un pensamiento claro y feroz: tenía que sacarnos de allí, de cualquier forma, o su familia no llegaría al fin del día. Antes de la tragedia, habían pactado que si era niña me llamaría Elena y si era hombre, César. Pero en ese momento, viendo que la vida se había abierto paso entre los escombros y que la muerte no nos había podido ganar,
se miraron a los ojos y, casi al tiempo, pronunciaron el que sería mi nombre. Victoria. Aún con el cordón umbilical unido, mi madre me dio mi primera comida allí mismo, sobre el metal. Descansó apenas un poco, recuperando el aliento entre el lodo, mientras mi padre solo tenía una idea fija: salir de ese infierno. Empezó a recoger las tablas que flotaban cerca y los restos de madera que trajo la corriente. Fue armando un puente improvisado sobre el fango, asegurando cada tabla con lo que encontraba, paso a paso, construyendo un camino de madera sobre la muerte para que su familia pudiera volver a pisar tierra firme. Fue un camino que nadie debería haber recorrido. Mi padre, con el puente de tablas que apenas se sostenía sobre ese fango traicionero, logró sacarnos de la trampa de metal. Pero la pesadilla no terminó al dejar el auto. Tenían que llegar a la parte alta de Armero, a esa zona donde el lodo no había alcanzado a devorarlo todo, y para eso había que subir una colina empinada que parecía una montaña imposible. Salimos por nuestra propia cuenta. Mi madre caminaba con un paso lento, arrastrando el alma, todavía unida a mí por el cordón umbilical. Mi padre me cargaba a mí en un brazo y con el otro la sostenía a ella, intentando que no se desplomara. Era una imagen dantesca, mi madre con sus manos destrozadas y ensangrentadas, y yo, Victoria, colgando de esa unión de carne mientras nos alejábamos del cementerio gris. Mi madre, jadeando, sintiendo que el peso de estar unida a mí ya no le permitía avanzar. Como sus manos eran solo carne viva y dolor, mi madre hizo lo único que su instinto le dictó. Se inclinó sobre mí, me acercó a su pecho y, con una fuerza salvaje nacida de la desesperación, usó sus propios dientes para romper el cordón umbilical. Fue un acto animal, puro y desgarrador. El último vínculo físico que nos unía se cortó así, entre el sabor del lodo y el hierro de la sangre. Mi padre, con el rostro empapado en llanto, me envolvió en su camisa sucia mientras ella se limpiaba la boca con el antebrazo, preparándose para lo que venía. Entonces empezaron a subir. Esa colina fue un calvario. En la parte superior, un grupo de personas cubiertas de lodo nos observaba sin pronunciar una sola palabra. Estaban estáticos, con la mirada vacía, pareciendo figuras de una película de zombies. El trauma les había robado la humanidad. No se movieron, no nos tendieron la mano, ni siquiera cuando veían a mi madre trepar casi a rastras, usando los codos para no apoyar sus dedos destrozados. Mis padres se cruzaron una mirada final de orgullo y rabia. Se dijeron, en el silencio de sus almas, que solo lo lograrían si dependían exclusivamente de ellos mismos. El camino a esa cumbre fue penoso, una lucha humillante contra el barro y la indiferencia de los que miraban desde arriba como si fuéramos espectros. Pero, paso a paso, lo lograron. Coronaron la cima por su propia cuenta, dejando atrás el mar de lodo, demostrando que yo, Victoria, no iba a ser una víctima más de esa noche. La lluvia seguía cayendo, lavando nuestra piel, pero mis padres no se detuvieron a descansar. Ahora que estábamos en tierra firme, el afán de sacarme de allí era lo único que movía los pies de mi padre. Caminaron dejando atrás ese paisaje partido en dos, abajo, el desierto de lodo, arriba, las casas que la avalancha no había querido tocar. Seguimos avanzando hasta que el sonido de los motores volvió a llenar el aire, pero esta vez era un sonido de salvación. Llegamos a la zona donde los helicópteros aterrizaban y despegaban sin descanso, levantando nubes de polvo y esperanza. En medio del caos de camillas y gritos, el destino volvió a separarnos por un momento para asegurar nuestra vida. Por prioridad médica, nos subieron primero a mi madre y a mí, ella con sus manos destrozadas y yo, Victoria, apenas una recién nacida en medio de la tragedia. Nos llevaron a Bogotá, lejos del olor a azufre y del frío de la montaña. Mi madre cuenta que esos 2 días en el hospital fueron una agonía distinta, mirando la puerta de la habitación cada vez que alguien pasaba, rezando para que papá volviera. 2 días después. Mi padre entró, cojeando, con la ropa hecha jirones y el rostro marcado por el cansancio de haber caminado entre la muerte, pero con los ojos brillantes al vernos. Fue solo en ese hospital de Bogotá, lo habíamos perdido todo, pero estábamos juntos. Mi nombre es Victoria y mi vida es el resultado de un milagro violento. Nací sobre el techo de un carro,
uní a mi madre por un cordón que ella misma tuvo que romper con sus dientes para que pudiéramos huir. Ella perdió su mano izquierda y mis padres lo perdieron todo, menos la voluntad de vernos crecer. Hoy, que ella ya no está, entiendo que mi mayor herencia no fue material, sino la fuerza de haber sido rescatada del barro. Mi consejo y reflexión es esta: no esperes a que el camino sea fácil ni a que los demás te tiendan la mano. Si el lodo te atrapa, construye tu propio puente con lo que tengas cerca. Honro a mi madre viviendo sin miedo, porque si ella pudo darme la vida en medio de un cementerio gris y sacarme adelante hasta hacerme profesional, no hay obstáculo que yo no pueda vencer. Mi existencia es su victoria.